Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho y les saludo con mucho gusto. Gracias por darse el tiempo de ver este programa. Bienvenidos todos los que lo vayan a escuchar en modalidad de podcast, a quienes nos están viendo completamente en vivo a través de Facebook y a quienes van a ver la repetición a través de esta plataforma o en YouTube. Muchas gracias de verdad por encontrarse en esta tarde con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y es para nosotros un gusto que usted esté con nosotros. Recuerde que puede seguir toda la barra programática de Ultimátum MX, que cubre las noticias 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año. El tema del día de hoy es dinámicas familiares destructivas. ¿Qué pasa cuando tenemos una dinámica familiar compleja que genera violencia y que genera procesos adversos en sus habitantes, en los componentes del sistema familiar? Recordemos que las familias, no todas por conjuntarse en un modelo familiar quiere decir que ya son perfectas y funcionan sin ningún tipo de problema. De hecho, dicen algunos que el solo ser parte de un sistema familiar ya representa una afección, ya representa una condición que surge a partir de la interacción con otras personas. Para los que veían el tema de hoy y que lo promocionábamos, hablábamos de que vamos a ilustrar varios procesos que son importantes tocar, como cuando hay una separación entre los padres o cuando ocurre un evento significativo que termina por distanciar a las figuras principales de la familia. Y hablamos desde muchos aspectos como el divorcio, hablamos el aspecto de la muerte, hablamos el abuso, porque la idealización de muchas cosas ha perdido de vista y ha hecho que se descuide o que se romantice la idea de que la familia solo aporta amor y cariño cuando muchas veces no es así. Incluso hay padres que engendraron a sus hijos, pero nunca se hicieron cargo de ellos, o sí se hicieron cargo en un sentido económico, pero les representaron una cuestión de extrema violencia. Recordemos que México es uno de los países con prevalencia en abuso sexual. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sencillamente que en la familia se encuentran los agresores y muchas veces los agresores no solo son los tíos o un amigo de la familia, a veces es el abuelo, paterno, materno, un tío, un hermano, un primo, alguien cercano. Cuando hablamos de dinámicas familiares destructivas, también nos referimos a aquellas dinámicas en las que existen adicciones y estas adicciones de un ser significativo dentro del sistema familiar terminan afectando a los demás, como cuando papá es adicto o mamá es adicta y termina afectando el desempeño a nivel emocional de los componentes de la familia, o papá y mamá que tienen una relación sumamente destructiva y terminan afectando a los hijos en este ir y venir de su relación. De esto y de muchas cosas más se componen aquellas familias que hablamos desde el sentido de la destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante mencionar esto? Porque hay padres que generan un manejo erróneo de la ansiedad, de la incertidumbre, de los procesos que los seres humanos que se están gestando, que están creciendo en esa dinámica familiar no controlan. Y el conflicto termina sucediendo de la siguiente manera. Hay papás que en su afán de que el hijo sea independiente, lo terminan sobreexponiendo desde temprana edad para que pueda hacerse independiente. ¿A qué me refiero? Hay una diferencia entre trabajar en la autonomía personal de tu hijo y hacer que tu hijo desde temprana edad se exponga a cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, hablamos de aquellas familias que comienzan a ejercer el trabajo infantil desde muy temprana edad y que llevan a sus hijos no necesariamente a aprender un oficio. Muchos de los maltratadores a nivel infantil son aquellas personas que ponen a trabajar a sus hijos desde temprana edad para tener un bien económico o una recepción de recursos que les permita subsistir o en algunos de los casos, como se tiene el estereotipo social, sostener alguna condición adictiva. Hablamos desde lo extremo hasta los procesos que se dan dentro de la dinámica familiar. Y aquí vamos a ir poniendo algunos aspectos importantes. Cuando hay una separación entre papá y mamá, muchas veces se ejerce un tipo de violencia cuando queremos colocar a los hijos en medio de esa dinámica. Es decir, queremos que los hijos formen parte de esa dinámica en el sentido en que los obligamos, así tal cual lo digo, los obligamos a que escuchen los problemas de los papás porque los papás quieren encontrar una manera de desahogar sus procesos y en lugar de ir con un profesional, prefieren tomar a sus hijos
y charlan con sus hijos de estas situaciones. Y entonces a veces el hijo mayor es el receptor de esa situación incomprendida entre los padres, porque desafortunadamente, a ver, lo pensemos, tu hijo mayor o uno de tus hijos o una de tus hijas no va a ser neutral en ese proceso. Evidentemente no va a ser neutral sencillamente por una situación en particular. ¿Por qué? Porque tu hijo como tal no va a poder ser no va a poder ser neutral ni objetivo en una dinámica en la que siente cosas por los participantes del conflicto. Es decir, tu hijo no va a poder ser neutral con su papá porque siente algo por su papá, o no va a poder ser neutral con su mamá porque siente algo con su mamá, e independientemente de las alianzas que se establezcan, hay papás que hacen un esfuerzo desmedido porque sus hijos le den la razón, sin ponerse a pensar la afectación que están haciendo a nivel psicológico de ese chico que está constantemente escuchando los problemas de los padres. Es importante entonces que entendamos que esta situación de cuando nosotros queremos justificarnos con nuestros hijos y tomamos a nuestros hijos como referees, terminamos afectando de una manera porque el día de mañana mi hijo va a estar acostumbrado a estar en medio de los problemas. Va a ser una persona que se acostumbre a estar en medio de las situaciones conflictivas o que sienta que todo es por él o para él. Y al rato, en una dinámica de pareja, imagínate a una persona que está acostumbrada a tener ese tipo de comportamientos con los demás. De ahí vienen las neurosis, de ahí vienen muchos procesos, de ahí vienen los apegos, de ahí vienen los estilos de vinculación. Y entonces al rato las personas o están repitiendo los mismos patrones o buscan a alguien que les agrade de la misma manera o se convierten como en ese puente entre sus amigos. A veces no son ellos los personajes principales, pero sí se convierten en ese amigo que no tiene límites para los demás y que todo mundo agarra para contarle sus problemas las veces que quiera y crea necesario. Y también es un modelo de violencia, porque hay gente que no sabe poner límites. Y el no saber poner límites muchas veces te coloca en una dinámica en que las personas pueden aprovecharse de tu falta de límite. Pero todos estos procesos vienen evidentemente de estas dinámicas destructivas, de las familias que vulneran a sus participantes a tal grado de hacerles entender y que aprendan de forma negativa, por supuesto, a que estas cosas son normales. Hay otros elementos que es importante destacar en la dinámica familiar que puede ser destructivo para sus habitantes. Aquel papá o mamá que se separó, pero que todo el tiempo le está hablando mal del papá o de la mamá a sus hijos e intenta crear una especie de odio contra la figura paterna o contra la figura materna. Y ojo que voy a ser muy claro en eso. No necesariamente es a veces desde lo textual. A veces con un comportamiento, a veces es con la forma en que la mamá o el papá se comporta. A veces no es textual, a veces no es que la mamá le diga, hija tienes que odiar a los hombres, hijo tienes que odiar a los hombres o a las mujeres. A veces es la manera en que vemos a nuestros padres ser entre sí la que nos hace ser de una manera con las personas con las que nos vinculamos. Y entonces tenemos procesos al rato dificultosos para vincularnos con figuras femeninas o masculinas porque estamos marcados por esa situación entre nuestros padres. Evidentemente, el trabajo terapéutico permite tener alternativas en ese sentido. Sin embargo, si no sanamos, ese tipo de procesos van a ser tan comunes en nuestra vida que de verdad nos vamos a hundir en una situación compleja y va a ser muy difícil salir de esa situación. Ese es uno de los ejemplos que queríamos tocar en esta tarde. Otras de las dinámicas destructivas. Los papás que critican todo el tiempo a sus hijos. El hijo no está ni terminando de llegar a su casa y el papá ya lo está criticando por cómo camina, por cómo es, por el color de piel, por el cuerpo, por lo que habla, por lo que dice. Y entonces los padres se convierten en el principal personaje de violencia contra los hijos. Al rato queremos que nuestros hijos se comporten de una manera en la escuela cuando nosotros los vulneramos desde casa. Las mamás que quieren que sus hijas se vistan de una forma, que sean de una forma, que pertenezcan a un club en particular, que profesen una misma ideología a nivel espiritual. Y cuando hay estas discrepancias, los papás entran en un conflicto en el que desean obligar a sus hijos a que tengan estas mismas convicciones, solo por ese justificante tan erróneo que tenemos de soy tu papá o soy tu mamá y porque yo lo digo. Debemos de dejar de romantizar este tipo de expresiones que hacen tanto daño y ver más allá de lo que podemos estar provocando en la vida de nuestros hijos cuando somos de una manera tan negativa, tan desfavorable. Si usted vulnera a sus hijos, no espere que sus hijos se desempeñen de manera adecuada afuera porque usted mismo está contribuyendo a vulnerarlos. Si usted no escucha a sus hijos, si usted le parece erróneo todo lo que sus hijos le dicen,
y usted contribuye de manera negativa a que sus hijos le cuenten algo, porque cada que se lo quieren contar, usted los silencia o los desacredita, entonces no espere tener buena comunicación. Y una de las situaciones que se da también en el hogar es cuando los papás tienen expectativas muy altas de los hijos y no saben reconocer los logros de sus hijos. Por ejemplo, que el hijo saca 10, llega con el 10 y el papá le dice, es tu obligación sacar 10. O si el hijo tiene logros constantes, ya no le sorprende a nadie, salvo que tenga un fracaso o una caída que haga que ese papá con tintes narcisistas pueda decir, ya ves, te lo dije, o remarcar los fracasos. Hay papás que remarcan de verdad los fracasos de una manera estrepitosa. No remarcan el logro, no remarcan las victorias, no remarcan el alcanzar objetivos, remarcan los fracasos. Y muchas veces es una repetición de patrones, muchas veces es porque a ellos también les hacían lo mismo, porque creyeron que a través de la remarcación de los defectos o la remarcación de algunos procesos de áreas de oportunidad, la gente crece y la gente puede ser mejor. Sin embargo, no siempre es así. Hemos hablado de lo contribuyente que puede ser que un hijo escuche de sus papás que hace las cosas bien, que puede mejorar, que tiene cualidades, que es bueno, que es buena, que es productivo. Pero si nuestros hijos todo el tiempo se la pasan escuchando cosas negativas constantemente, ¿qué pueden pensar de? Recordemos que esto lo decimos desde el sentido del fomento del amor propio, desde el fomento de la autonomía personal, desde el fomento del crecimiento en términos de salud mental. ¿Cómo podemos crecer si los que son parte de nuestra dinámica familiar nos destruyen y nos hacen sentir menos? ¿Cómo podemos crecer si dentro de nuestra dinámica familiar nos vulneran? Por eso en este regreso a clases ocurrió que muchos chicos van a comenzar a vivir procesos de acoso escolar por un tema en particular, porque son blancos, porque son vulnerables, porque vienen fragmentados de casa, porque vienen vulnerados de casa para recibir la violencia, porque muchos de ellos no saben cómo defenderse, y no lo digo en términos físicos, porque no saben poner límites, porque muchos de los niños incluso quieren ser amigos de su agresor, y el niño agresor se aprovecha de aquellos que son vulnerables ante él. Y estos procesos se dan sencillamente porque hay un papá en casa que fomenta la violencia para que su hijo sea un agresor o para que sea una víctima de violencia. Entonces, nosotros de casa preparamos a nuestros hijos. En este regreso a clases, mucha gente se preocupó por comprar las mejores libretas, los mejores útiles, las mejores mochilas. Pero ¿qué estamos haciendo a nivel emocional con nuestros hijos? Sería una buena pregunta. ¿Cómo contribuimos? El dejar de romantizar a la familia nos permite analizarla, nos permite cuestionarla y ver qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor. Este tipo de programas y este tipo de contenidos no son para que satanicemos a la familia ni para que digamos que la familia es lo peor, pero sí es para cuestionar los procesos que se están dando, procesos de que muchas veces no lo hablamos porque estamos en posturas radicales o no creemos para nada en la familia o creemos que es lo mejor del mundo y que por ser la familia no debemos de poner límites y estamos equivocados. Una persona que no le está haciendo bien tener un acercamiento con alguien con el que comparte el lazo sanguíneo puede poner límites. El conflicto es con los niños. Los niños desafortunadamente muy pocas veces tienen alternativa y terminan siendo víctima del contexto en lo que los adultos lo envuelven. Una persona joven puede tomar acción e independizarse o emanciparse de las figuras paternas, pero ¿un niño qué puede hacer? Un niño termina envuelto en esta situación a la que los papás lo acercan y entramos en un proceso muy interesante, uno del que muchas veces no se habla. Somos en casa a veces los que principalmente terminamos dañando a nuestros hijos. Y los terminamos dañando en el sentido de que somos los papás los que terminamos afectando la manera en que nuestro hijo se ve, la manera en que nuestro hijo cree en sí mismo. Y eso sería muy importante tenerlo en cuenta. Muy, muy, muy importante. ¿Qué tanto mi hijo está considerándose? ¿Qué tanto mi hijo piensa de sí mismo? ¿Qué es lo que piensa de sí? ¿Cómo ve sus logros? ¿Cómo visualiza lo que mi hijo es? Y entonces nos damos cuenta que hay procesos tan implícitos en esta situación, porque muchos de los que pueden estar escuchando el programa tendrán alguna dificultad que no sabían que provenía de casa o sí lo sabían, pero no hemos hecho nada
para componerla. Y es independientemente de las creencias que tengamos y de los procesos que nosotros visualicemos, que entendamos que podemos cambiar nuestras circunstancias siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que queremos ser, de a dónde queremos llegar. Claro que podemos recuperarnos, pero lo hablamos en el sentido preventivo para aquellos que están siendo papá ahora, para los que se están convirtiendo en nuevos papás, para no cometer y herir de la misma manera como nos hirieron a nosotros, quizás sea la situación. Usted que se va a convertir en papá, usted que se va a convertir en mamá, no solo se trata de engendrar biológicamente a alguien, se trata de un sentido de responsabilidad en el cual de verdad debemos de tomar en cuenta todo lo que implica ser papá de una persona. Saludos a Jorge Morales López, gracias por estar aquí, amigo. Nos dice, saludos psicólogo, excelente tema. Gracias a la gente que está con nosotros en el live de Facebook, muchas gracias de verdad. Agradezco a los que están conectados, gracias también a las personas que siempre se dan cita. Muchas gracias por estar en esta tarde aquí. Recuerda una cosa, es muy importante la prevención, el que sepamos hacia dónde vamos, el que sepamos qué debemos de hacer en términos de crianza responsable. Hemos hablado múltiples veces sobre lo que implica un buen ejercicio paterno, un buen ejercicio materno, las negligencias de estas funciones, pero hoy hablamos de la dinámica. Papás, concretamente, para ir aterrizando el tema. Si usted vive y detecta que está en un hogar en la que quizás usted y su esposa no generan violencia, pero sí la genera tu papá, sí la genera el abuelo de tus hijos, sí la genera uno de tus hermanos. Estás exponiendo a la violencia a tus hijos. Quizás pensamos muchas veces la falta de oportunidad que tenemos para rentar un condominio aparte o estar en otras latitudes y por eso nos limitamos a estar cerca de papá, cerca de mamá, cerca de alguien que nos da la oportunidad de compartir una casa. Pero pensemos en el bienestar de nuestros hijos. Si tu hermano genera violencia por sus adicciones o genera tu papá violencia por su forma de ser, por su neurosis, por la manera en que es, tus hijos, por supuesto, que se van a ver afectados. Ahora, si no te puedes mover de ahí, al menos trabaja en el aspecto emocional de la vida de tus hijos, en el sentido de que enseña a tus hijos a ser resilientes. Habla de estos procesos para que tus hijos al rato no imiten ese tipo de conductas o no generen ellos la violencia que les están generando. Y en este sentido, entonces, hacemos resiliente a los hijos y les enseñamos a afrontar de manera adecuada y asertiva el contexto en el que se están desenvolviendo. ¿Por qué? Porque no en todos los ambientes van a estar controlados, se van a enfrentar a personas que sean de la misma manera o peor que alguno de los miembros de nuestra familia que visualizamos que no nos gustan sus actitudes. Y si tú eres ese hijo que nos está escuchando y quizás sabes que tienes que desarrollar mejores capacidades de afrontamiento para todo este contexto, trabaja en ti y busca un servicio de salud mental a tu alcance que te permita ir descubriendo cuáles son las facultades que tienes para afrontar de manera distinta todo ese proceso. Y de esta manera irás descubriendo que podemos tener mejores resultados en la manera en que me siento con el ambiente que estoy relacionándome. No siempre vamos a poder cambiar el contexto, no siempre vamos a tener la facilidad de controlar el ambiente, pero sí podemos desarrollar capacidades para hacer frente a estos procesos. De eso se trata. Ok, no puedes cambiar tu lugar de residencia, no puedes tener alternativas físicas de cambio. Trabaja en la manera en que estás afrontando esa situación y trabaja en que tus hijos, las personas que están cerca de ti, tengan mejores habilidades de afrontamiento de todos estos procesos. Creo que estamos en la obligación, todos aquellos que somos papás, lo digo como papá, de poder hacer algo por el bienestar de nuestros hijos en términos de salud mental. Es una obligación que tenemos. Y es una obligación también decir, el amor es fuerte, sí se puede, pero también tiene un límite. Y si como pareja no funcionamos, también podemos poner límites y decir, el bienestar de nuestros hijos es primordial. Tal vez como pareja no funcionamos, pero sí vamos a ser unos excelentes papás. Tenemos que aprender a ponernos límites y nos distanciamos por bien común. Y si hay algo que hacer, pues lo hacemos y trabajamos para que sigamos siendo una familia. Pero alejados de estos vicios que terminan por afectar la vida significativamente de nuestros hijos. No podemos ser tan egoístas y decir, ya cuando estén grandes, ya cuando crezcan, entenderán y entonces justificarán la situación. No se trata de eso nada más. Creo que podemos desarrollar diferentes conductas de afrontamiento para dejar de ser un blanco de afectaciones de aquellos con quienes estamos unidos de forma sanguínea. Dejemos de romantizar a la familia. Dejemos de romantizar que todo aquel o aquella que tiene la capacidad de
engendrar o gestar biológicamente, en automático tiene habilidades maternas o paternas. No es así. Dejemos de engendrar que todos los abuelos son buenos o todas las abuelas son buenas, porque también hay un porcentaje altísimo de violencia física y sexual por parte de estos parentescos. Entonces, ¿podemos trabajar en habilidades? ¿Podemos trabajar en elementos de prevención? Sí, pero tenemos que ser conscientes de ello. Yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes que estuvo en esta tarde. Se nos fue el tiempo. Gracias de verdad porque se dieron la oportunidad de estar con nosotros. Nos veremos en el siguiente programa. Gracias por haber estado. Recuerde que puede seguirme en mi página de Facebook como psicólogo Gregorio Camacho, y todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde puede ver nuestro programa a través de Ultimátum MX en Facebook, y puede buscarnos en cualquiera de nuestras plataformas. Recuerde, Ultimátum MX, miércoles 6 de la tarde. Y nos vemos en Spotify a todos los que puedan escuchar el podcast. Gracias, soy psicólogo Gregorio Camacho. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo a todos y gracias a todo el equipo. Muchas gracias.